Estamos en el 98.7, son las 10:47 minutos. Con mucha alegría estamos recibiendo a Jorge Lanzaro. Buen día, bienvenido, Jorge. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar de nuevo por aquí. Gracias por aceptar la invitación, Jorge. A ver, algunas cosas. Este año está atravesado por las elecciones, ¿verdad? Es difícil encontrar asuntos que uno los pueda abordar, analizar, recorrer, sin que de algún modo sienta que algo de lo que se recorre, se aborde, se arrime, está incidiendo en el acto electoral, ¿no es cierto? Sí, claro, bueno, es la temporada, además una temporada electoral disparatada. Fíjate que... ¿Disparatada por lo larga? Sí, disparatada por lo larga y algunas otras cosas, pero sobre todo por lo larga. Fíjate que creo que tienen elecciones españoles en estos días. Y el domingo. El domingo, y el presidente del gobierno disolvió el Parlamento y llamó elecciones, creo que en un plazo de 2 meses más o menos. Y la campaña electoral se ventiló en un par de meses. Hay la oferta política construida, hay 4 o 5 opciones importantes, o sea, no es como en otros lados que la campaña electoral es figurativa. Acá es una campaña competitiva de verdad. Pero que se ventila en 2 meses. Bueno, ponerle que si tenemos que hacer las cosas a la uruguaya sea en 4 o en 5, pero 1 año y medio, claro, casi 2, entre pitos y flautas. Estás arrancando las internas y terminan las departamentales. Las internas, pero antes las internas arrancan antes ya. Bueno, pero acepto el comentario y te lo peleo, pero de gusto, solo para desarrollar. Y supongamos que se diga, no, mira, vamos a acortar los plazos y que las internas estén más pegadas a las nacionales y que las nacionales a su vez estén más pegadas o incluso simultáneas con las departamentales, ¿está? Nada de eso implicaría que 1 año antes se empiece a vivir el clima electoralista del que estás haciendo referencia, ¿verdad? El clima electoral puede haber siempre, porque de alguna manera los partidos están siempre, en las democracias, están siempre pendientes de sus avatares electorales, mirando hacia la próxima jornada, hacia el examen que viene, digamos. Y en otros países, bueno, entre ellos en España, hay otro tipo de elecciones en que se juega mucho a estas cuestiones, por ejemplo, las elecciones municipales, las elecciones comunitarias, que son complicados porque los gobiernos nacionales se ven sometidos a un escrutinio indirecto, furtivo. Es decir, por ejemplo, el gobierno nacional le va mal en las municipales y de repente tiene que renunciar al gabinete nacional, porque cuando en realidad los votantes municipales no necesariamente se están pronunciando sobre el rumbo general del gobierno nacional. Se están pronunciando por motivos completamente distintos en cada una de las circunscripciones regionales en que se juegan los partidos. Entonces, una de las cosas buenas que tenía el Uruguay era que todas las elecciones eran al mismo tiempo, el mismo día, todas a la vez. Es decir, se ventilaban las internas y las nacionales al mismo tiempo, porque vos tenías, con el doble voto simultáneo, dirimías la competencia interna y al mismo tiempo la competencia entre partidos. Es decir, la competencia, votabas al interior del Partido Colorado, sí, y frente al Partido Nacional y viceversa, por ejemplo. Se hacía todo al mismo tiempo y además se hacían las departamentales al mismo tiempo. Separar las departamentales, autonomizarlas parece razonable. A mí el régimen de las primarias me parece diabólico. Creo que pero no es un invento uruguayo, ¿no? No es un invento uruguayo, pero lo inventaron, lo pusieron en Uruguay. Además, generó al principio muchas complicaciones. Es una economía política de lo electoral brutal, con un gasto descomunal, con un gasto de energía, con un gasto de plata, con un gasto de esfuerzo, con un gasto de ciudadanía, que la ciudadanía tiene que estar campañando elecciones que además se complican. Es decir, los candidatos en las internas tienen que mirar hacia adentro y al mismo tiempo mirar de reojo
por si ganan, tienen que estar jugando en dos canchas al mismo tiempo, lo cual es complicadísimo. Pero de lo contrario, los partidos podrían, porque yo advierto que es algo relativamente bueno que los partidos vayan a las elecciones con un candidato. Bueno, ese fue el argumento, ese fue uno de los argumentos más importantes. ¿No es algo bueno que vayan con un candidato? Bueno, el Frente Amplio iba con un candidato, iba un candidato por su estructura interna, por lo menos mientras Tabaré Vázquez fue, digamos, el líder candidato indiscutido. Después, bueno, sí, está bien que vaya. Pero para eso necesitas interna, porque ¿cómo lo dirimís? Los partidos grandes, los partidos fuertes, los partidos competitivos tienen siempre por lo menos dos sectores, y que haya una visibilidad competitiva de los dos sectores mayores, o los dos bloques o alineamientos de los partidos, que se presenten en las internas antes, o que se presenten en el momento mismo de la elección y vos tengas una opción de votar adentro y afuera al mismo tiempo, no me parece nada. En Uruguay votaba así, y votaba muy razonablemente. Después empezó esto de que se estaba de alguna manera entrampando el voto ciudadano, porque vos votabas adentro del Partido Colorado a una persona como Michelini y a Gestido, que era más hacia la derecha, no sé, digo. A Guerrondo Wilson, por ejemplo. Bueno, a Guerrondo Wilson. Eso es una locura. Acumulaban votos. Ese tipo de cosas efectivamente ha ocurrido. O bueno, dentro del vallismo, Luis Valle, que era la izquierda del Partido Nacional, del Partido Colorado, y más a la izquierda que muchos de la izquierda actual. Los comunistas Chapa 15. Claro, decían los comunistas Chapa 15. Y los de la 14, que eran realmente muy conservadores, dentro del vallismo, no te estoy diciendo dentro del Partido Colorado. Sí, dentro del vallismo. Dentro del mismo vallismo. Entonces, bueno, a ver, de todas maneras ya el régimen está más bien asentado. Puede ser que haya algún ajuste en los tiempos o en la acumulación, pero me parece que no está en la agenda política una nueva reforma constitucional para abordar estos temas del régimen electoral. Y puede haber hasta un cierto cansancio de la gente, en cuanto que la gente tiene preocupaciones grandes, mayores, de opción política, de opción programática, acerca del rumbo del país, que están siendo más acuciantes que algunos problemas de ingeniería electoral o de ingeniería constitucional. Me quedo con esto que señalás. ¿Puede decirse que ante la próxima elección los Uruguay y su cuerpo electoral están en condiciones de decidir, como la izquierda logró instalarlo mucho tiempo atrás, dos proyectos de país, dos rumbos distintos? ¿O en realidad no es tanta la posibilidad de cambio o de variantes? Bueno, es relativo. Yo creo que en términos generales, la izquierda en su etapa de ascenso, en su fase de ascenso, marcó hacia la izquierda y al mismo tiempo se fue corriendo hacia el centro, jugando ese doble juego, digamos, de correrse hacia el centro, pero marcando. Una cosa que vale la pena tener en cuenta: la misma nomenclatura izquierda-derecha, la misma idea de que hay una competencia y un clivaje izquierda-derecha, no siempre estuvo asentada en el país en esa forma, ni siempre está asentada de esa forma en otros países. Sí. Hay países que se juega en otros términos. De alguna manera fue la propia izquierda, el alza de la propia izquierda, y con la aparición del Frente Amplio, pero sobre todo a partir del 84, del 89, que empieza a proponer que las elecciones se modulan en términos de clivaje izquierda-derecha. Y al denominarlas así, va aprendiendo, pero no era una cosa que estuviera implantada en la ciudadanía uruguaya.
más bien eran colorados y blancos, sí, claro, ballistas y antiballistas, riveristas, herreristas y antiherreristas o blancos independientes. Eran más por las denominaciones tradicionales, por los cintillos, claro, que por este juego izquierda-derecha. Cuando vos decís que Luis Valle era de izquierda o que Valle Ordóñez era de izquierda, algunos se muestran un poco sorprendidos. Eran de izquierda porque eran la izquierda de la época, con propuestas realmente muy avanzadas, muy progresistas, con modalidades de ser de izquierda distintas a las que encarna el Frente Amplio. O sea que desde la mirada histórica que la disyuntiva se establezca en estos ejes, se puede decir que es un triunfo cultural, semántico de la izquierda. Ideológico, cultural, semántico, si querés. La nomenclatura se fue imponiendo. El que logra primar en la designación, es decir, las elecciones se juegan en la competencia, pero también se juegan en quién marca la agenda, quién marca el terreno, quién está marcando el terreno. Y eso es importante. Entonces, parte de la definición de la agenda... Es como elegir las armas en el duelo, ¿no? No, elegir el territorio, elegir los productos de la agenda, claro, los productos, los artículos que se discuten. Entonces, eso es parte de la competencia, como lo saben bien los expertos en marketing o en estrategias de campaña. Es decir, parte del asunto no solo vender el candidato, sino de alguna manera establecer el campo en el que la competencia se ventila. Entonces, eso es así. La experiencia es que hay una sensación en el país de que en el Uruguay se está jugando una encrucijada electoral similar a la que pudo haber en otros países, los países vecinos básicamente, pero también en algunos países europeos, países Argentina, Chile, Brasil sobre todo, donde se ha hablado de un poco de fin del ciclo del ciclo del giro a la izquierda y de la aparición de opciones de derecha o de centro derecha más o menos rústicas, más o menos radicales o brutales en el horizonte. Bueno, el caso de Brasil como más despampanante y más terrible, pero también se habla de Chile, que en donde ha habido un juego de alternancias, en donde Piñera ya fue presidente y volvió a ser presidente Bachelet y vuelve a ser presidente Piñera. O sea, hay una alternancia más entre izquierda-derecha o centro-izquierda, centro-derecha más pautada ya en el ciclo histórico de Chile, cosa que no estaba tan claro. No lo estuvo en los años 60-70 con el triunfo de Allende, y no lo estaba todavía tampoco en el ciclo que, digamos, del gran ciclo de dominio de la concertación, claro, democrática, post-Pinochet. Pero en todo caso, las alternancias estaban en la interna de la concertación. Las alternancias, ¿no?, estaban en la interna. Lagos, que venía del Partido Socialista, tenía que competir, si salen si la transición se monta sobre la base de un acuerdo entre dos grandes adversarios, como fueron en su momento la democracia cristiana y el socialismo en Chile, en los años 60 y 70, duros adversarios, sí, muy duros, enconados, adversativos, polarizados. La concertación establece una nueva coalición, una coalición que es primero una coalición opositora y luego se transforma en una coalición propositiva, positiva y de gobierno durante 20 años. Sí, sí. De todas maneras, la llegada de Lagos no fue ruidosa dentro de la concertación. Claro. Si de un lado estaban los que se tenían que sacudir la sombra de Pinochet, Lagos de alguna manera se tenía que sacudir la sombra o el fantasma de Allende, digamos, sí, sí, en ese panorama, porque dentro de la concertación había sectores, había distancias ideológicas importantes, como las hay, de hecho. Había sectores de la democracia cristiana que estaban bastante más a la derecha que otros. Te propongo una pausa y el regreso volviendo al Uruguay. Me gustaría que afináramos ese concepto. Si en efecto, ante esta elección,
el Uruguay el electorado del Uruguay está en la posibilidad de elegir dos grandes y diferentes caminos, o en realidad no es tanto, y hay cosas que sabemos que van a continuar más o menos igual. Luego de la pausa, ¿sí? Estamos conversando con Jorge Lanzaro. Antes, te dejo para luego de la pausa. Jorge, fíjate, hablabas de la agenda vos. Probablemente un tiempo atrás estaríamos seguramente seguros que, por ejemplo, estos títulos: fallo de un tribunal de apelaciones frena investigación contra José Gabazo por la desaparición del tupamaro Eduardo Pérez, búsqueda. La Diaria, cuestión de salud. Jueza de Canelones dispuso que se le retiren a Gabazo la tobillera y la custodia. Un recurso del fiscal dejó en suspenso la decisión. Búsqueda de nuevo. El ministro Bayardi dice que el Frente Amplio no pudo cambiar la cabeza de las Fuerzas Armadas y las nuevas generaciones son rehenes de la familia militar. ¿Qué pasó que lo militar, a grosso modo, volvió a estar en la agenda política? Me parece que mucho no se esperaba esto. Me gustaría tu opinión también al respecto. Estamos poniendo la mañana en camino con Lanzaro. Te comentaba, Jorge, a propósito de este año electoral y los acontecimientos que se están viviendo en Uruguay, marcados justamente por lo que ocurre en octubre y en noviembre, de lo militar, por de algún modo llamarlo, apareció en escena, ¿no? Me parece que es interesante que, digamos, la democracia uruguaya se pone a prueba con la jornada electoral y con estas preguntas. Efectivamente, cómo es la competencia, cómo son las opciones, si hay competencia efectiva, si hay democracia efectiva, si hay competitividad. Claro. Pero también se ha puesto en jaque, o se ha puesto, ha pasado por un episodio de prueba con estas cuestiones que tú mencionabas. Yo creo que hay algunos elementos muy positivos. Me parece, por ejemplo, muy positivo que todo el asunto Gabazo haya salido por una nota de prensa, haya saltado por una nota de prensa. Eso tiene su costado negativo, es decir, que ya sabemos que ha tenido, que quiere decir que tendría que haber salido a luz de otra manera y no salió, pero tiene su lado positivo de que la prensa uruguaya es suficientemente fuerte, competitiva, independiente, como para sacar un artículo de este tipo, bueno, que hizo saltar, digamos, el asunto, o, por ejemplo, hablar mal del trío de hijo de presidente, hijo de Toma y hijo de Salgado, en referencia a los problemas de la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos. Ese tipo de cuestiones en la prensa escrita, en la prensa de radio, es un tema que no sucede bien en el Uruguay. Está bien, es una buena fortaleza importante. Del mismo modo, uno puede decir que fue también un episodio de reafirmación democrática la fortaleza de la Cámara de Senadores, o la comisión respectiva de la Cámara de Senadores, exigiéndole al nuevo ministro de Defensa, que ellos no iban a discutir el tema de las venias para los militares si el gobierno no presentaba las actas de los tribunales de honor. Eso también es buena democracia. Quiere decir que el Parlamento, que está sometido a una situación en que con un partido que es mayoritario por tercera periodo consecutivo y que le cuesta mucho ejercer sus funciones de control y de legislación, de contestación de política y de oposición política, de todas maneras tiene una vigencia, una potencia suficiente como para plantear este tema y que el gobierno efectivamente acceda, el ministro aparezca con los mamotretos del Tribunal de Honor en la Cámara de Diputados e inmediatamente en la Cámara de Senadores, perdón, inmediatamente eso se ventile de manera mucho más abierta de lo que ya se había ventilado por circuitos de prensa, por trascendidos, en fin. Eso también me parece una cosa buena. Luego está la discusión acerca de la afirmación democrática, que significa que el presidente haga un acto de destitución, de cortar cabezas en términos
de reafirmación de la autoridad presidencial, de la autoridad política frente a lo que fue, digamos, a juicio del gobierno y a juicio de mucha gente, un procesamiento a nivel militar inadecuado con respecto a este tema de las confesiones de Gavazo, del proceso del Tribunal de Honor, del comportamiento del comandante en jefe, etcétera, etcétera. Quiere decir que entonces ahí también caen varias cabezas. La del ministro, que es discutida, y las otras que podrían no ser tan discutidas en la medida que estaban comprometidos esos militares con un acontecimiento que a ojos del Poder Ejecutivo era irregular, no habían procedido como debían. Eso me parece que entonces son elementos positivos. Hay otros elementos que muestran la contracara, es decir, una debilidad primaria, me parece, y que no debía ser. Es lo que yo diría. Tú sabes que yo saqué un libro sobre el centro presidencial, que habla de la estructura de la presidencia, y la estructura de la presidencia se compone básicamente de dos patas, digamos: el presidente como actor principal y como titular del liderazgo presidencial, como jefe de la casa, jefe del gobierno y jefe del ejecutivo, y la casa presidencial, es decir, la presidencia como organización institucional. Y allí, en este episodio, hubo fallas en algunas cosas que son funciones muy importantes. Una de las funciones que a veces no se pone tanto de manifiesto, pero que es muy importante, es la producción de certidumbre. Es decir, hay dos flujos de certidumbre que el centro presidencial tiene que producir. Hay un flujo de certidumbre interna, digamos, el comando adjunto del presidente, el secretario de la presidencia, el prosecretario de la presidencia, sus asesores, le tienen que producir certidumbre al presidente decisor. ¿Cómo? Bueno, se la tiene que producir también un ministro que le lleva un producto, que le lleva un asunto, que le lleva a un acuerdo o al Consejo de Ministros una propuesta para resolver un tema, un decreto o proyecto de ley. Es decir, el conjunto del centro presidencial, el gabinete, pero particularmente el casco presidencial, tiene que producirle certidumbre. Es decir, ¿qué quiere decir? El presidente, mire, lo que usted va a firmar, yo ya lo revisé 20 veces y firme tranquilo. Para eso designa a alguien que él piensa que le va a llevar a firmar cosas, que no es un cheque sin fondos, digamos, para decirlo de alguna manera. Sí, entendido. Esa es una certidumbre de producción de certidumbre interna. Ajá. En este sentido, hay temas de organización de la presidencia interiores que tienen que ver con ese elemento. La función del secretario de la presidencia, la función del prosecretario, la función de los asesores, de las distintas oficinas que tiene la presidencia internamente. Es muy importante. Certidumbre que puede ser desde la seguridad personal del presidente a la seguridad jurídica, política, que es lo que estuvo en juego en esta discusión. Ahí hay una primera falla, en ese sentido, que me parece que se acumula otra falla, que es la otra certidumbre. Estás aludiendo al reproche que se le hizo al presidente a propósito de la firma, ¿no? Sí, ¿Por qué el tema de la certidumbre está acá? A la discusión acerca de si en el procesamiento interno de la presidencia hubo alguna falla de funcionamiento en torno al procedimiento regular que tenía que seguir este acontecimiento ocurrido de la confesión de Gavazo en un tribunal de honor, el tribunal de honor que sube hasta a manos del comandante jefe, el comandante en jefe, el ministro que le lleva los materiales, que se lo comenta el presidente, en fin, toda esta discusión sobre la que no terminamos nunca de saber la verdad. Y esto es lo que no es bueno. Es decir, no
hay un manto de incertidumbre o de duda. No lo digo por mí personalmente, lo digo por la ciudadanía y el público uruguayo y la prensa. Hay un manto de duda en ese punto. Porque también la certidumbre no es solo un elemento íntimo, doméstico, de la interioridad de la presidencia. Eso sí, claro. Lo es fundamentalmente. Yo soy Gonzalo Fernández y le llevo un expediente al presidente. El presidente confía a ciegas en Gonzalo Fernández. Estás hablando del primer secretario de la presidencia de la primera administración. O Raúl Lago para Jorge Valle, o los de Sanguinetti, lo que quieras. Eso es el riñón del presidente, que tiene que estar muy asegurado, ¿no? En Estados Unidos se plantean problemas muy serios con el jefe el Chief of Staff, que es el equivalente al secretario de la presidencia en los Estados Unidos, que solo que tiene 1.500 empleados, ¿no? Él, sí, la presidencia sola. Más de 1.500. La segunda flujo de certidumbre es el certidumbre de la presidencia hacia afuera. Claro. El liderazgo presidencial y el casco presidencial tiene que producir certidumbre hacia el conjunto de la ciudadanía. Perfecto. Entonces, algunos de los movimientos fueron destinados a eso, a decir, acá está el presidente decidiendo lo que tiene que hacer, y otros o no fueron tan rápido o dejaron un margen de dudas que todavía está bailando allí, que, dicho sea de paso, fue en su momento tema polémico, tema en que la oposición mordió, pero la oposición ha estado, yo diría, relativamente moderada, en el sentido de no agitar un problema que es un problema institucional serio con respecto, porque no es una cuestión con respecto al tema de ANCAP o el tema de gas allá o de tal otra decisión presidencial o que compromete al Poder Ejecutivo, sino que era una cuestión que remetía al otro, que eran los militares inquietos, militares con un grado de inquietud que se podría comparar. Yo no conozco, no sé nada. Esto es un problema para nosotros. Nosotros tenemos un solo politólogo que sabe un poco de la cuestión militar, que es Julián González. Y que por suerte viene cada tanto acá. Bueno, por eso que lo tupieron cuando lo agarramos, porque no hay quienes se ocupen de esos temas. Bueno, hay gente que conoce un poco más, pero no la... Estás ejerciendo una mirada autocrítica a la academia, ¿no? Bueno, porque efectivamente no es un tema... la cuestión militar, que estuvo muy... obviamente muy en primera plana con la transición democrática, en el periodo de la consolidación democrática, en todo el trámite que se están cumpliendo hoy, abril de 1989, en todo el trámite del voto verde, la discusión del referéndum contra la ley de caducidad. 16 de abril. 16 de abril del 89. Por eso digo, estamos cumpliendo 30 años de esta, 30 años y poco. Estuvo en el candelero ahí, estuvo en algún momento, entiendo Segunda yo, administración Sanguinetti. En el periodo de la calle, me parece que estuvo un poco... En la calle estuvo bastante dormido ese tema, bueno, justamente. En la segunda administración de Sanguinetti puede ser... Querido Jorge, hay un cuento que siempre hace la calle, y le asiste toda la razón, cuando tú te acuerdas que Jorge Valle es el primer presidente que se reúne con madres y familiares, ¿no? Bueno, que a Luis Acuesta le dice, usted rezóngueme porque yo estoy acostumbrado que mi madre me rezongue. Que estableció la comisión para... No, pero fruto de todo eso, el primer gesto visible los reúne. Entonces siempre se le reprochó a Sanguinetti en sus dos presidencias que no había tenido ese vínculo, pero en todo caso, que la calle tampoco. Y la calle siempre ha dicho, y le asiste la razón histórica, es que fue tal el impacto del triunfo del voto amarillo que durante su gobierno, que se iba a instalar
meses posteriores, ¿no es cierto? Él gana Sí. la elección en noviembre del 89, nunca recibió una solicitud de recibimiento por parte de madres y familiares. Ya, bueno, no sé. Pero esos se son entiende, detalles. para hablar y No, para- me refiero a la inquietud militar interna. Acá se tuvo el tema con Barríos y todo aquello, ¿no? Bueno, y hubo inquietud militar interna en los inicios del gobierno de ahí hubo, bueno, Julián te lo podrá contar mejor que yo porque yo realmente no lo sé, pero haciendo memoria me parece que hay un periodo muy marcado del inicio del gobierno Vázquez, el primer gobierno del Frente, Ujú. con la gestión de esa gran señora que era Azucena Berruti. ¿Entendés que fue una buena ministra? Yo creo que era una gran mujer, una gran abogada, y una gran ministra que intentó hacer algunas cosas importantes. Y allí hubo, digamos, algunos movimientos. Por supuesto que había frenos internos Ujú. en la estructura militar que no dejaron avanzar demasiado. Pienso que también lo hubo en el primer tramo del gobierno de Mujica con el Ministerio de Rosadilla, Ujú. que fue bastante agitado y que todo se terminó y entró en una especie de calma chicha con la gestión de Huidobro. El mejor ministro de defensa de la democracia según Manini, ¿no? Y bueno, mira que quién lo te recordó elogia, en su sepelio. mira quién te elogia, ¿no? Y Sanguinetti siempre con una sonrisa decir cómo se nota la falta de Huidobro, decía. En cuanto faltó Huidobro, Sanguinetti se dijo, empezó a la falta de ñato, dijo. la falta de ñato. En cuanto faltó Huidobro, el avispero se empezó a complicar con hechos como el tema de la reforma de la caja militar y otros problemas. Entonces, efectivamente, salta este tema que es, creo que tú estabas evocando algo así como que la confesión o la autocrítica de Bayardi, como que en 15 años Búsqueda lo citaba hoy. no se había podido modificar las pautas de cultura, de educación, de formación educativa, los ciclos educativos de los militares, porque los militares actuales no son militares que hayan actuado en periodos de estado de guerra o de estado de polarización entre militares y civiles. Son militares que han sido educados de alguna manera en una cierta continuidad sin que ellos se hayan modificado fuertemente. Y entonces hay eso. Entonces me parece que la cuestión militar es una Pero cuestión... ese no es un costado de cierta debilidad, justamente la calidad democrática. Bueno, a eso así me como, refiero. Por eso, como hablabas hoy de las no, fortalezas. Justamente te estaba diciendo cómo esas fortalezas, aquellas primeras que mencioné, tienen a su vez una contracara de debilidad. Es decir, lo bueno que salga la prensa, pero lo malo que tenga que salir porque no se siguieron los procedimientos, este problema del flujo de certidumbre hacia adentro del casco de la presidencia y desde la presidencia hacia el público ciudadano, hacia la ciudadanía, por supuesto, lo que dejó en evidencia, bueno, las declaraciones de Gavazo probablemente respondan a algún tipo de provocación, probablemente, no sé, pero son de un grado de horror espantosas, como la de Silveira, cuando habla de los huesitos de Hellman. Y eso te demuestra que hay y el tribunal lo sanciona por falta de solidaridad con el camarada camarada preso injustamente por el delito que se le imputaba a él. Ni por asomo ponen ni siquiera hasta las palabras que usa, el horror. Pero eso es realmente terrible. Le pregunto al ciudadano, pero naturalmente al académico en la medida. Vos señalabas que la oposición, y la verdad que yo también tengo la misma impresión que vos, se mostró incluso para con el gobierno de estos temas en un escalón de, llamémosle, la crítica moderada. Exacto. Sin embargo,
esta es una percepción que yo tengo, sin embargo, también la encontré demasiado moderada a la oposición para con los horrores protagonizados. Creo que le falta a la oposición. Yo no sé si porque todavía paga peajes vinculados a la ley de la caducidad o de algún modo, o está haciendo un cálculo de carácter electoral. Decir, esto es horrendo, señores. Sáquense esto de encima. Esto no les hace bien a ustedes, no nos hace bien a nosotros. Más bien que la oposición se centró en la posible irregularidad del funcionamiento del Poder Ejecutivo, en la posible irregularidad del Ministerio. Pero ¿por qué no lo otro? Pero no tanto en lo otro, sin ninguna duda. Me parece que este es un tema, claro, de flaqueza y, bueno, que tiene que ver probablemente con lo que tú decís, con la responsabilidad que tienen los partidos tradicionales respecto a todo el tema militar, no tanto quizá a la ley de caducidad, sino a la aplicación de la ley de caducidad, que después se demostró que se podía aplicar. Lo hizo Valle, lo hizo apoyado, lo hizo Vázquez sin derogar la ley de caducidad. Claro, porque usando la ley de caducidad. Se usa como explicación a la impunidad total la ley de caducidad, y es falso en alguna medida, porque la ley de caducidad provocaba que algunas zonas dejaba la puerta abierta, dejaba una ventanita abierta, que era el famoso artículo 4, que se usó discrecionalmente por los presidentes en forma... En fin, me parece que ahí entonces hay un claro oscuro. Si vamos para el otro lado, para lo que tenemos planteado como agitación primordial en estos tiempos, que es la campaña electoral, hay cosas interesantes. Yo creo que, bueno, primero es interesante... Odio decírtelo, pero estamos en el último tramo. Bueno, yo creo que es interesante, más allá del régimen de las internas primarias y de todo el costo electoral, que sean tan competitivas las elecciones internas, muy competitivas al interior del Frente Amplio, competitivas al interior del Partido Colorado, competitivas al interior del Partido Nacional. Yo diría que es la primera vez que pasa ese nivel de competencia, ¿no? En los tres partidos a la vez, quiero decir, Jorge. Sí, puede ser. A mí me parece que es interesante. Bueno, una cosa que es interesante es cómo renace y cómo recupera su potencial político electoral Sanguinetti. El fenómeno Sanguinetti en esta elección es particularmente interesante y atractivo. Es decir, de un partido que había quedado sin el liderazgo de Bordaberry y por tanto estaba en porcentajes de intención de voto registrados por las encuestas muy bajos, Sanguinetti logra subir quizás Sanguinetti, y digamos para hacer un poco honor a la competencia, Sanguinetti y también Talvi, que es un competidor, digamos, en ese sentido. El hecho de que Talvi esté también ayuda, pero el Partido Colorado sube a niveles que tuvo en su momento con Bordaberry, alrededor de 14, 15, 16, 17%. Si llegara a tener esas cuotas efectivamente en la vuelta electoral de octubre, lo coloca en donde Sanguinetti quiere colocarse, es decir, como un eventual bancada importante, como un eventual socio para una coalición de gobierno, con capacidad es decir, una cierta fuerza con la que hay que contar. Y bueno, y además con un liderazgo que no es simplemente un número de bancas parlamentarias, es un liderazgo muy fuerte, el del presidente Sanguinetti, ¿no? Sí. El otro fenómeno es el de Sartori, donde ahí también hay formas de mirarlo bien y mal. A ver. Yo diría que sí, para empezar por lo malo, es decir, no es muy divertido para la democracia uruguaya, yo diría, que salga una figurita así, absolutamente desconocida y con un metejón, con una voluntad que tiene, un interés que tiene totalmente legítimo, pero digo, paracaidista y con un respaldo económico importante, inicia una movilización
que, fíjate que bien, qué interesante, qué curioso. Estamos acostumbrados en el horizonte latinoamericano a que el tipo de movilización que emprendió Sartori se emprenda fuera de los partidos y contra los partidos. Lo hemos visto en varios países, digo, en América Latina, varios lados. Ahora acaba de ocurrir en El Salvador de manera patética. Bueno, y digo El Salvador porque era un país que había logrado, después de muchos dolores y de muchas guerras, un cierto asentamiento de dos bloques partidarios importantes. Hay un bypass y sale una figura por los palos. Por fuera de... Sí. Todavía se cumple aquí en el Uruguay una regla de oro, que los outsiders son insiders. Los outsiders tienen que jugar y juegan adentro de los partidos. Y esto es buenísimo. Es decir, no es que va y funda un partido, sino que va y juega dentro del Partido Nacional y hay reglas de competencia que se respetan. Será una competencia. Ese es un elemento que es bueno, favorable, pero no es bueno que haya esta facilidad para gente sin trayectoria partidaria, que no haya pasado por el alambique de los partidos, aparezca como una figura desafiante que le está sacando canas verdes a la calle, es decir, a las otras candidaturas, a Larrañaga. A Larrañaga en particular, parece. A Larrañaga y a la calle les preocupa que Sartori, que quizá no piensen que vaya a ganar, pero sí que va a tener un porcentaje importante de la convención, etcétera. Entonces ahí tenemos esa especie de claroscuros de la democracia que se ven, y me parece interesante. Y yo creo que esto hace a la vitalidad. Hace no mucho sacamos un trabajo, un libro, que era una comparación. Nos quedan los 2 últimos minutos. Una comparación de tres países, y se llamaba El malestar de la representación política. En inglés, malaise in political representation, malaise, esta palabra tan francesa que se utiliza mucho en inglés para hablar del malestar. El malestar de la democracia, el malestar de la representación. Y se hizo un estudio Chile, Argentina, Uruguay. Y el trabajo de Uruguay, que lo hicimos nosotros, participamos Buque, Chaschetti, Germán Videgain, Rafa Piñeiro y yo, creo que no me olvido de nadie, capaz que me olvido. El centro del tema y el nombre que yo le puse a todo el capítulo Uruguay, Uruguay, un contraejemplo de malestar con la democracia o malestar con la representación política. ¿Por qué? Porque es competitivo y porque hay polarización. Claro. Cosa que, por ejemplo, los chilenos padecieron al salir de la dictadura de Pinochet y después de la horrenda polarización que llevó a la muerte de Allende y a la tragedia de la Unión Popular en Chile y a la tragedia de Chile entero. Los chilenos les creó no solo una aversión al riesgo económico, una aversión brutal al riesgo político, a la polarización. Entonces, las jugadas políticas fueron de una tal moderación, de una tal convergencia, que se empezó a desdibujar o a desperfilar un poco más, menos de lo que algunos dicen. Este corte izquierda-derecha, este corte entre la Concertación y el bloque de la centro-derecha, y la sociedad chilena, la ciudadanía chilena empezó con este escozor de la representación política. Si estos son tan parecidos, ¿para qué tenemos partidos? Claro. Es decir, los partidos están para hacer diferencia, para hacer polarización, moderar la polarización, claro. Que no se vaya, que no se salga de los parámetros de. Es como una tensión medida, ¿no? Exacto. Tenemos que caminar por el filo de la navaja. Tenemos que generar polarización y al mismo tiempo cuidar el sistema. Bien. Cuando la polarización es radical y se sale de la nos vamos al barranco, como le pasó a
la Unidad Popular en la época de Allende. Cuando la polarización se rebaja mucho y peor, cuando la convergencia es terrible, como pasó en Bolivia antes de la llegada de Evo Morales, que los tres grandes partidos, los tres grandes conjuntos partidarios y los tres presidentes fueron a una convergencia en las políticas neoliberales muy importante, que desdibujó el corte izquierda-derecha, y entonces eso generó una anomia ciudadana muy importante. Eso pasó también de alguna manera en Venezuela entre COPEI y Acción Democrática, entre Carlos Andrés Pérez y Bueno, en fin, per parte la breve, la vitalidad de la democracia uruguaya es también la polarización. Y creo, respondiendo a lo que vos te preocupaba, me parece que una cosa importante en el juego que está planteado en Uruguay actual, el contencioso, es que desde el lado de la izquierda, más que una actitud defensiva ante el posible crecimiento del centro derecha, tendría que haber una renovación de la capacidad de oferta política y de la propuesta, que recién empieza a despuntar, pero que todavía no está plasmada muy fuertemente, cosa que era más cómodo, más fuerte en el 2004, claro, cuando batallaba la izquierda del llano. Ya es más difícil después de 15 años, como dice el refrán esto, que revivir los sueños. Uh-huh. Para revivir los sueños hay que, digamos, volver a conquistar a los durmientes. Claro, lo que pasa es que para revivir el sueño tuviste que haber muerto antes. Revivir. Bueno, no sé, eso es una interpretación. No necesariamente revivir los sueños quiere decir reanimar los sueños. ¿Y por qué se dejaron de animar? Reanimar las ofertas. Y bueno, y ahí hay muchas cosas, entre ellas las que hablábamos en off, de recomposición de la relación de la izquierda con el conjunto de las clases medias, que son los que deciden. Te pido un segundo más y me hablas de ese aspecto luego de esta pausa, ¿sí? Estamos besando al final, nos acompaña en el final Ella Fitzgerald, hoy a 102 años de su nacimiento, y en el final, bueno, quiero agradecer al amigo Fabián Cardoso, presidente de la APU, la Asociación de la Prensa del Uruguay, a propósito de la campaña limpia de noticias falsas. Con él estaremos conversando, tal cual lo hemos anunciado, en el marco de esta iniciativa de la APU y su lanzamiento, que va a ocurrir mañana. Mañana, precisamente, Fabián nos ayudará a poner la mañana en camino. Jorge, vos hablabas del vínculo, un vínculo siempre intenso, siempre problemático, que ha tenido históricamente las capas medias, las clases medias y el Frente Amplio, que según algunos por ahí estaría la razón de la pérdida de votos que hasta el momento exhibe el partido gobierno, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos un actor electoral, digamos, entre comillas, o que interviene en la campaña electoral, que es el PIT-CNT, y que el próximo 1 de mayo va a marcar su propuesta, digamos, su posición en el juego electoral. Es decir, lo va a marcar en general como movimiento sindical, pero que está incidiendo directamente en el contencioso. Y eso es del lado de los trabajadores. Hay un problema, es decir, la izquierda uruguaya fue tradicionalmente una izquierda de clase media, con algunos dirigentes sindicales. Históricamente me refiero al periodo previo a los 60s y los 70s. Progresivamente fue conquistando a la clase trabajadora y ampliando su convocatoria de clase media, y finalmente logró algo que una tercera circunferencia, que era llegar a los sectores populares más de los cordones urbanos de Montevideo, digamos, de los sectores más pobres. Me parece que uno de los puntos centrales de cualquier gobierno de izquierda de corte socialdemocrático, como es el que hemos tenido y el que si tenemos un cuarto vamos a tener, es una alianza, una tensión importante de coalición entre
las capas medias o las clases medias y los sectores de trabajadores, y también de estos sectores populares que son beneficiarios, son sectores beneficiarios de políticas de pobres, de políticas sociales específicas, focalizadas. Ese equilibrio es un equilibrio difícil. En periodos de gran oferta política y de bonanza económica, ese equilibrio se podía más o menos mantener un poco mejor. Vos podés hacer una reforma tributaria que no toca a los grandes ingresos, sino que va a las clases medias y a los trabajadores asalariados, a los funcionarios públicos y a los trabajadores asalariados, si al mismo tiempo estás ofreciendo una serie de bienes públicos promovidos por el Estado y bienes provenientes de cierto desarrollo, de cierto crecimiento económico. Entendido. Que se fue dando. Entonces, estas cosas ya no son tan sencillas cuando la plata escasea, cuando se terminó el ciclo de bonanza. El fin del ciclo de bonanza ha estado detrás de muchos de los cimbronazos que varios países con gobierno de izquierda en América Latina han tenido. Para bien y para mal, llevó a López Obrador al gobierno la corrupción y cierta estrechez económica, y sacó del gobierno a varios gobiernos de izquierda, algunos de los cuales pueden volver, como Cristina, pero digamos ya no en épocas de bonanza como las que tuvimos. Entonces, componer la relación, y las clases medias son muy volubles, son al mismo tiempo, cualquier politólogo te diría que, y eso puede decir hasta Aristóteles, digo, un politólogo connotado, que las clases medias son la esencia de la democracia, son los sujetos. Formar clases medias, construir clases medias, es construir democracia. Y eso es Varela, es Valle, es el primer vallismo y el segundo vallismo, es el IPA, es Grompone, es decir, es la construcción de clases medias fuertes, en economía, en el salario, en la familia, en la educación, claro. Las tres patas de esa construcción. Claro. Alguien podría decir, se resume con la palabra república, todo eso, ¿no? Pero las lógicas republicanas. La idea, ¿no?, de construcción de clases medias, incluso la izquierda, el Frente, se lo planteó como tal: afirmar, consolidar y extender las clases medias, las capas medias, como, digamos, proyecto de desarrollo, proyecto desarrollista. Y de hecho, bueno, hubo que modificar la noción de clases medias para hacer entrar en la categoría de clases medias una cantidad de sujetos sociales que en otros tiempos no estarían en eso, simplemente porque compran más cosas, porque tienen más poder de compra, claro. Y no tienen necesariamente ni el barrio, ni la educación, ni la cultura, ni la familia, de repente, que tenían las clases medias básicas. De todas maneras, las clases medias también han estado atrás de todos los golpes de Estado, respaldando ferozmente. Porque lo dijiste recién, son volubles. Son volubles. Se enamoran fácil de cualquier. Y al primer barquinazo te dejan solo, porque, sí, claro. Es decir, lo hicieron con. Hay un famoso artículo de un sociólogo político argentino, Pepe Nun, que habla de las clases medias y los golpes de Estado en América Latina. Está hablando de los 60s, de los golpes brasileros, argentinos, pero es permanente, es decir, porque las clases medias nuestras estuvieron atrás del golpe. Mucha parte de la clase media estuvo refrendando el golpe de Estado, hartas de la polarización en el Uruguay, hartas de la polarización en Chile, las clases medias chilenas. Probablemente las clases medias brasileras estaban hartas del PT, o por lo menos hartas de Dilma. No sé, esto es un albur, no es nada que haya una medición, porque las encuestas no te dicen exactamente. Es difícil identificar intención de voto con posición social, o posición económica, posición de clase. No está bien, quizá
Pero sí se puede llegar a la conclusión que la pérdida de votos que exhibe el partido de gobierno, la clave de esa pérdida está en esos sectores. No sé si solo en esos sectores, pero digamos, te lo voy a poner al revés. Ese es uno de los sectores que hay que asegurar. Pero también los otros, también los más pobres, también los beneficiarios sociales, los que pueden tener dificultades con el empleo, con los servicios sociales, con los servicios de salud, etcétera. Pero las clases medias son muy sensibles a los temas económicos, son muy sensibles a los temas culturales, son muy sensibles a los temas de corrupción. Citando a Danilo Astori, por más que sea chiquita, existe, y cuando aparecen inmediatamente hay. Entonces me parece que hay un foco, hay un target, como dicen, hacia las clases medias, que tiene que ser importante. Me parece que la estrategia de los candidatos de las más punteros del Frente Amplio va en ese sentido. Martínez Cose, sí, sin duda. Apunta a los trabajadores a recomponer, a mantener esa alianza, a refrescarla, esa alianza trabajadores-clases medias. Cada uno a su manera, pero es lo que de alguna manera apuntan a hacer. Y me parece que la salida a su vez de la intensificación de la presencia de Mujica y de Danilo Astori en la campaña también responden a esa misma cuestión. Apoyados en las encuestas al día de hoy, las distintas encuestas y por ende sus distintos resultados. Lo que sí se puede asegurar, me parece que esto no le tiembla a nadie, ni a nadie debería asustar, es segunda vuelta va a haber. Parece que sí, sin duda. El partido que gane la elección no va a tener mayorías parlamentarias. Eso es bienvenido. Y nunca tanto en estas tres últimas elecciones como ahora el Frente Amplio, el partido de gobierno, tiene chance de perder las elecciones. Yo creo que tiene chance de perder las elecciones, que tiene una oposición desafiante que ha acumulado bastante bien, y todavía el Frente Amplio no ha llegado a su propio piso o techo, ponerlo como quieras, del 40-42%, que le permite llegar a octubre con cierta holgura, y o sea, quizá aumentando esa barrera de 40-42%. El Frente ya llegó a un 40% y perdió, ¿no? Con Tabaré Vázquez, el primer balotaje. Sí. Frente a Valle. Sí, llegó a un 40% en la primera vuelta, sí, solito. Pero ahora el Frente tiene una cantidad de votantes que han sido votantes del Frente, que tienen que volver a votar el Frente. Claro. Y que no están tan encantados con la gestión del Frente. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias por todo. Hasta más temprano que tarde y saludos. Me haces payar de cosas que no sé. Jorge Lanzaro nos ayudó a poner la mañana en camino.